I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme, on the wrong day of the wrong week. Used the wrong method with the wrong technique. De cómo van a ser estos 3 días. ¿Para qué lo hice? Esto lo voy a dejar disponible acá, un costadito, para que ustedes puedan ver en qué lugar nos encontramos del taller. Muchas veces cuando estamos en el taller charlando, llega un momento que se nos hace tal matute en la cabeza que ya no sabemos en qué parte del taller estructuralmente nos encontramos. Entonces yo determiné una estructura bastante básica que no va a ser exactamente igual así, pero va a seguir estos pasos, que es el abordaje de lo que es el ser humano y lo que es un contexto. Luego vamos a ver cómo se funcionaliza ese contexto. Luego cuál es la programación que tenemos disponible para esos programas, para ese contexto, para esa situación. Los patrones de automático no automático y el ejercicio de integración de posiciones del cerebro. Yo sé que esto en principio no les dice mucha cosa, pero lo que quiero mostrar es que vamos a hacer esto y cada vez que terminemos un tema yo les voy a decir, bueno, lo que hemos desarrollado es esto y ahora vamos a conectar con esto. En algún momento que ustedes me digan, bueno, ¿esto qué tiene que ver con tal cosa? Podemos sacar la hoja y decir, mira, esto tiene relación con esto porque estamos en esta estructura. ¿Sí? Así que simplemente lo dejo acá, lo voy a pasar, lo voy a escribir en el pizarrón, pero sepan que esto va a estar. Cuando ustedes me digan, mira Pablo, me perdí, ¿me das un pantallazo? Lo mostramos y decimos, simplemente estamos acá. Muchas veces estamos en este segundo paso y como ha sido tanto lo que hemos hablado, dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo nada, no sé si este es el principio o el final. Bueno, esto va a ser la idea. También puse acá al final cómo lo vamos a abordar, ¿no? Lo vamos a abordar lineal y no linealmente. Yo voy a explicar ahora más o menos qué quiere decir lineal, qué quiere decir no lineal, todo esto lo vamos a desarrollar, pero quiero que vean que todo conocimiento tiene dos puntos de vista. Uno que es fijo y otro que cambia el punto de la observación. Nosotros vamos a abordar los dos para que podamos hacer una integración de las dos posiciones. ¿Sí? Este principio biológico que yo voy a explicar, que lo deben haber escuchado un montón de veces, el que ha escuchado el tema de Hammer y el que para el que es nuevo no le va a parecer ajeno lo que digo, es tratar de entender la postura que vamos a plantear de la lineal y lo no lineal. ¿Por qué? Cuando yo hablo de que un individuo es psique, cerebro y órgano, estoy tomando todo un ser. Por un lado, tengo una parte que es no concreta y otra parte que es concreta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Primer principio que tenemos que validar. El individuo, cuando hablamos de biología, no hablamos del cuerpo. Hablamos del cuerpo y de una parte que no se ve, que es el nivel psi. Bien, si yo integro esto, ya voy a empezar a replantear muchas cosas que sé. ¿Por qué? Porque si yo soy psique, cerebro y órgano, ¿no? Y de alguna forma estamos conectados, ¿no? Porque estas son como 3 membranas más dentro de una gran membrana. Digamos, este depende de este y este depende de este, en ambas direcciones. ¿Sí? Es como, no sé, como un nombre de una empresa en Kentucky, siempre queda bien decir Kentucky. Imagina decir San José de la Dormida, no queda tan bien. En Kentucky, y pone una sucursal en Buenos Aires y otro en Córdoba. ¿Quién va a controlar todo? El de Kentucky, ¿no? Kentucky. Pero el de Buenos Aires y el de Córdoba van a tener margen de acción que van a tener que hacer cosas que no pueden informar a Kentucky para que venga y le diga qué hacer, ¿no? Entonces, cada uno de estos sistemas son un sistema en sí. Este proceso es sincrónico. ¿Por qué es muy importante esto? Saber qué es sincrónico. Porque incorporar este principio biológico me va a llevar a un lugar distinto a que si digo que la psique gobierna el cerebro y el órgano. Si yo pienso, y no está mal pensarlo, que si yo me preocupo mucho, me voy a enfermar, voy a ir a un lugar. Si yo pienso que el proceso que yo llamo enfermedad es
a 3 niveles sincrónico, me voy a otro lugar. Vuelvo a repetir. Si yo pienso que yo produzco, de acuerdo a mi actividad mental y a lo que yo pienso, modifico mi biología, voy a estar poniendo en lo que no veo un poder que quizás no tenga. ¿Por qué? Porque si yo veo mi biología, es decir, si yo me enfermo gracias a mi pensamiento, también me curo. Y empiezo a haber una predominancia de esto que es al mismo nivel sincrónico. ¿Por qué pensamos nosotros que la psique gobierna todo lo demás? Porque es un proceso sincrónico. Cuando nosotros hablamos de una abstracción es algo que no existe. ¿Sí? Por tanto, esa abstracción es instantánea, es automática. Ahora, cuando hay energía, hay un delay de eso. Por tanto, la información va a ser automática, el shock lo voy a recibir, pero la biologización, como el proceso es sincrónico en el cuerpo, va a tardar un tiempo. A esta observación fenomenológica, yo, a lo largo del tiempo, me ha llevado a pensar, por ejemplo, pienso, luego existo. El observador modifica al observador. No digo que esté mal, pero este pensamiento de que el observador modifica al observador me va a llevar a un lugar donde el centro del universo voy a ser yo. Porque voy a tener que integrar que tengo que observar todo lo que pasa y yo soy el artífice de ese cambio. ¿Sí? ¿Qué habrá pasado cuando no estaba la Tierra? Plutón debe haber dicho, che, no están los humanos, no podremos cambiar. No tenemos un humano que nos observe. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces, si yo hago esta separación, voy a un lugar. Y ahí empiezo a gestionar que creo mi futuro, que miro lo observado, que yo tengo una entidad sobre las cosas simplemente por mi observación y por mi nivel de conciencia, entre comillas, si eso realmente existe. ¿Sí? Por eso este principio biológico, si nosotros lo podemos tomar, vamos a ver que nos lleva a otro lugar. Esto que yo planteo es una observación lineal y explicamos qué es lineal. Cuando hablamos de linealidad, hablamos de un proceso sincrónico, secuencial de sucesos que son en el tiempo, asociados en el tiempo y que son de una forma rigurosa. ¿Okay? Un ejemplo de un pensamiento lineal es esto. Cuando me pasa algo a todo el ser, como yo veo una diferencia en el tiempo desde que yo empecé a pensar en que tengo la biologización, el conflicto de dónde tiene que venir, desde acá. Otro ejemplo de linealidad sería, si yo agarro una botella, abro y empiezo a llenar, es decir, abro el grifo, empiezo a llenar la botella y tarda 10 minutos en llenarse la botella de litro. ¿No? Yo le pregunto a la persona, che, ¿cuánto tiempo va a tardar para llenarse la mitad de la botella? ¿Qué me va a decir? La mitad del tiempo. Es un pensamiento lineal. Si en una hora es tanto, media hora por regla de 3 simple es tanto. Eso es un pensamiento lineal. Una persona que habla de pensamiento no lineal, y introducimos el pensamiento lineal, es la persona que cambia el punto de vista o de observación del suceso. Entonces, cuando vos le preguntas a la persona, en el mismo ejemplo del agua, ¿cuánto tarda en llenarse la mitad de la botella? Te va a decir, depende la cantidad de veces que abrí el grifo con la intensidad y la variabilidad. Eso es un pensamiento no lineal. Entonces, vamos a desarrollar todo este proceso con estas dos visiones. Yo le voy a decir, bueno, linealmente vemos esto. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el punto de la observación? Por eso, este pensamiento es lineal, ¿no? La idea es que yo modifico lo observado, porque parte de esta lectura que fenomenológicamente es cierto, porque la persona está estresada, cuando resuelve tiene una biologización y decimos, como tuvo tanto tiempo tenso, eso bajó a su biología, ¿no? Decimos, porque el conflicto psicológico o psíquico devino en un conflicto biológico por una intensidad o una extensión en el tiempo. Bien, primer principio básico que tenemos que tener, que esto funciona de una forma sincrónica. ¿Okay? Ahora, estamos hablando de un ser humano, que lo hemos hecho una división como los lugares donde accesa la información. Ahora, estamos hablando solamente de un humano, no estamos hablando de un ser humano y su
Contexto. Entonces ya tenemos que estamos abordando al ser humano, pero tenemos que poner y su contexto. Por tanto, el primer principio que usted tiene que tener en cuenta es cuando una persona tiene algún cambio a nivel psíquico, cerebral o orgánico, quiere decir que si veo en uno, también están en nosotros. Hay una dependencia absoluta de los elementos. No existe uno sin otro. Este es el primer principio que yo tengo que tener. Ahora, como dijimos, hablamos de un ser humano, pero ¿para qué estamos haciendo estamos desarrollando esto? Para desarrollar lo que es contexto. Les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes el contexto? Bien. Entonces la pregunta sería, ¿qué no es contexto? Bien. Ahora ya sabemos que todo es contexto. Entonces, podemos decir que contexto, ¿qué es? Una información, porque el cerebro cuando tiene una situación, viene, o sea, me chocan, el cerebro no dice, ah, la pucha, me chocaron. Dice, nueva información a procesar. Cuando viene alguien y me asalta, el cerebro dice, che, qué mala suerte, yo te dije que fueras por el otro lado. Dice, no, nueva información a procesar. Si yo proceso información, ¿cuál es el sentido de procesar una información? ¿Cómo? Un cambio de conducta. Bien, vamos a ponerlo en un nivel abstracto. ¿Para qué proceso yo la información? ¿Para obtener qué cosa? ¿Para qué? Aprender. Aprender algo, comprender. Por tanto, todo contexto y paquete de información me va a dar como resultado un aprendizaje o una ampliación de ese contexto. Es decir, la interpretación que yo voy a tener del contexto va a ser distinta. Fíjense que yo dije información, puedo poner enfermedad. Ahora, cuando yo tengo que tomar una información, un contexto, una situación, yo voy a tener un cambio funcional ¿a cuántos niveles? ¿Solamente de una parte? No. ¿Sí? Entonces, cuando abordamos una enfermedad, no podemos abordar solamente la que vemos, sino analizar también el contexto, ¿no? Porque yo puedo tener acá por ejemplo, un cáncer de mamas, pero el cáncer de mamas está en un contexto. Quizás está con un programa de separación en una escala de gradientes muy pequeña. También tengo un conflicto territorial un poquito más leve. También a lo mejor se me secó la piel. Entonces ya no estoy hablando de un proceso, estoy hablando de un complejo que toma, procesa y elimina. Y este era como el ejemplo que daba recién, ¿no? Yo tengo un programa que, esta es la norma, ¿no?, de los programas. Y de repente tengo una situación en mi vida, tengo un cáncer y tengo los otros un poquito más subidos, ¿no? El proceso normal de funcionamiento. A lo mejor mis alvéolos pulmonares funcionan más, tengo un aumento de la función de retención de líquido, pero lo que me interesa es este. ¿Por qué? Porque es el que veo, el que me duele. Entonces, si yo pudiera, ¿no? Si yo pudiera curar esto, resuelvo esto, y yo hago estos dos y después se me suben los otros dos. ¿Por qué? ¿De qué está hablando esto? De que yo tengo que integrar una información y lo voy a hacer por medio de todos mis órganos, toda mi biología, la parte que no es concreta y la parte que es concreta. Por eso ahora integramos lo que charlamos un rato. ¿Se dan cuenta por qué no podemos analizar lineal? Es decir, no digo que no tenemos que analizar cada uno de los programas, sino que tenemos que ver un comportamiento global de la biología y luego abordo el programa lineal, ¿no? Es decir, bueno, esta persona está asumiendo un nuevo patrón en su vida, una nueva información. Hay gente que esto le llama cambiar su inconsciente. Y decís, y de todo ese proceso que está haciendo su cuerpo, tengo un proceso que marca los otros, pero tengo los otros activos.
¿Por qué aplico esto? ¿Por qué digo esto? Porque si yo le pudiera dar a ustedes cada una de un protocolo para curar, entre comillas, si eso existe, cada uno de los programas de nuestro cuerpo, ustedes se encontrarían con lo siguiente. Tiene cáncer de hígado, protocolo A. También tiene metástasis en el pulmón. Tiene un conflicto territorial y tiene una separación. Y yo tengo protocolo A, protocolo B, protocolo C, protocolo D. ¿Sí? Ustedes cuando hacen una salsa, tienen el pimiento, la sal, el ajo, un poco de vino. Cada uno independientemente sabe lo que es sin un contexto. Cuando lo mezclas juntos, ¿podés determinar cuál es cuál? Entonces, lo que era lineal se vuelve en no lineal. Y todos los protocolos o formas de abordaje terapéutico que yo tenía, individuales, lineales, al mezclarse todo en un contexto, me quedan obsoletos. Porque yo abordo esto y me sale esto. Mejor ejemplo, por ejemplo, una enfermedad, una etiqueta de programa biológico que es la fibromialgia. La fibromialgia son 4 conflictos, ¿no? De los cuales 2 conflictos funcionan de forma opuesta. Entonces, te dan un medicamento para que se te vaya el dolor de esta, pero te potencia el de esta. Y te tomas un medicamento para este que te potencia otro. Y toma los 2 juntos. Por eso yo digo que el abordaje no existe. No existe nunca el abordaje. Lo que apareció, lo que hicimos fue ir... Claro, esta de la serpiente que en abajo de la alfombra que vos pisás y sale por otro lado. No digo que esté mal. Sí, sí. Así como hiciste el ejemplo recién del cáncer y las metástasis, cuando aparece eso, digamos, ese panorama de un cáncer primario, bueno, y con las metástasis, sería lo que vos estás diciendo, con todas esas cosas, todos los órganos que están llamando, claro, que están ahí todos en conflicto. Eso es lo que vamos a ir pendiente de integrar ahora, ¿no? Que nosotros vemos solamente un proceso. Lo que pasa es que nosotros estamos estudiando la biología linealmente. Un páncreas, ¿no? Un programa de territorio, y eso en la biología no sucede. Son todos juntos a la vez funcionando. Cuando vos tenés un conflicto territorial, tenés un conflicto de separación. Cuando tenés, es decir, se nos activa toda la corteza. ¿Ok? ¿Se dan cuenta dónde quiero ir? ¿Por qué no me voy a focalizar en cada uno de los programas como sí lo hacía antes? No porque no sea así, sino que es mucho contenido para 3 días y nosotros lo que queremos mostrar es esto. Yo con que ustedes puedan comprender esto y venga una persona y ya solamente no se focalicen en lo que la persona ve o le molesta, si no vemos un cuadro general y empiezo a tirar lineamientos, cuando veamos la metodología van a ver que es muy normal que les pase eso. Que ustedes más de alguna forma ya lo saben, ¿no? Porque ustedes saben que hay ciertas personas que cuando le pasa esto, después le pasa esto y le pasa esto, porque lo han observado. Bueno, acá le vamos a ver el patrón de funcionamiento. Por eso vos me predijiste. ¿Cómo? Vos me predijiste. ¿Qué te dije? ¿Y sucedió? El año pasado, cuando hablábamos del tema final del programa suprarrenal, de toda esa cuestión, cuando nos volvimos a ver, me dijiste, ¿tuviste manifestaciones en la piel? Yo no. En diciembre me volviste a preguntar, ¿tuviste manifestaciones en la piel? Y yo te decía, no. En enero tuve manifestaciones en la piel. Deshigrosis en las manos y en el pie derecho, en unos dedos. Claro. Sí, Si yo miro eso y lo veo linealmente, voy a empezar a buscar el programa lineal. Ahora hay que verlo en el combo. ¿Cómo yo sabía eso? Porque cada uno de estos son como membranas, ¿no? No se modifica uno. Cada vez que nosotros tenemos que asumir un contexto, voy a empezar a tener cambios de forma en distintas cortezas. Y yo lo voy a analizar por separado, porque para mí la observación es lineal. Hoy tengo, mañana no tengo, pasado tengo otra cosa. Son 2 cosas distintas o asociadas, pero no nos damos cuenta que eso es un proceso sincrónico de asumir un nuevo contexto. Y
Y también viene asociado a lo que te va a pasar en tu contexto. Bien ahí, porque justo lo que estaba por decir, así que gracias por la introducción. Nosotros estamos acostumbrados a abordar los conflictos desde el pasado o desde el, o en este tema de presente, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que la evolución de nuestro conocimiento y comprensión de la realidad tiene que ser secuencial y lineal. Entonces, primero decimos que todo venía del pasado. Primero decíamos no sabíamos dónde venía. Después ya venía del pasado. Ahora decimos, bueno, lo estamos viendo en el presente, algo tiene que ver el pasado, pero lo que introduce nadie dice, ok, pero yo observé, de acuerdo a lo que hablé con vos, que vos me dijiste que iban a pasar ciertas cosas. No es que se agrupen, aunque parezcan, sino que el proceso, ¿cómo es? Sincrónico. Entonces, en nuestra charla yo detecté que había en vos un nuevo cambio de contexto que tenías que asumir. Entonces, vos no lo asumís solamente con una biologización o con una enfermedad, sino con un proceso. Entonces, yo sabía que en algún momento tenías que poner disponible para percibir algo más. Y sabía que iba a haber un tema de tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí le tenemos que acoplar el futuro, todos juntos. Porque cuando yo asumo una situación, esa situación me está preparando para el próximo instante. ¿Quieren un caso? Lo ponemos en gradiente de intensidad. Por ejemplo, pierde su trabajo y se separa o pierde su mujer y sus hijos porque se van o pierde su trabajo paralelamente. Automáticamente entra en este tema que ya lo hemos conversado, pero lo vamos a conversar nuevamente más adelante, que es estar en doble reserva, que mi perspectiva de tierra desaparece, ¿no? Entonces no es importante lo material, sino lo que está fuera de la existencia o lo que es más abstracto. Ese proceso generalmente dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando lo que la gente le llama inconsciente. ¿Para qué? Para asumir una posibilidad que nunca antes había contemplado. Todos nosotros en nuestra vida tenemos por lo menos un conflicto fuerte de territorio a ambos lados del cerebro que hace que entremos en una abstracción para cambiar inconsciente. Ese es un proceso que va a ser sincrónico. Entonces, a lo largo del proceso de años vos vas a poder saber, a medida con ese cambio de configuración, cómo se va a ir desarrollar sincrónicamente. Por eso es lo que pasó contigo. Lo tiro así como un ejemplo, lo voy a retomar más adelante. No es importante que lo entiendan, sino que incorporen esto que planteé. Si yo veo una biología sincrónica, no digo que voy a hacer vudú y voy a saber, voy a ver el futuro, pero puedo saber por dónde van los tiros. Entonces, como primer principio biológico, tenemos que comprender que la biología no es solamente lo concreto, sino que también una parte que no es concreta. En el desarrollo técnico de la biología, a esa parte no concreta nosotros le llamamos psique. Ustedes desde su sistema de referencia le van a poner distintos nombres a esto. Y está ok. ¿No? Yo le digo el nombre técnico, pero ustedes acá le pueden poner el doble, pueden decir inconsciente, pueden decir Dios. Y esa parte está en el no tiempo. Ok, exacto. Ahora, si la psique está en el no tiempo y la biología es no tiempo y tiempo, ¿el cerebro qué va a hacer con el no tiempo? Te va a desplegar en pasado, presente y futuro. Principio básico que se decanta de esto, que el cerebro ya sabe. Por tanto, mira qué bueno que... Y volvemos atrás para hablar del mismo tema. Por tanto, mi cerebro va a hacer una configuración, un cambio de configuración del presente para que yo aborde con una programación basada en que me va a dar conciencia de esto es lo que vamos a explicar los 3 días. Fíjense qué interesante cómo se reúne, cómo es esta pregunta, ¿no? Porque yo estoy en el no tiempo. En el no tiempo no hay delay entre información. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces es un automatismo, ¿no? Ahora, si ese no tiempo tiene que pasar al tiempo, el cerebro tiene que separar los tiempos. Cuando hay materia, la velocidad de luz es limitada. Por tanto, va a haber un delay. Por eso está el delay entre esto y esto. Por eso nosotros pensamos que lo abstracto modifica lo concreto.
con esta lógica es la que planteamos rezar, por ejemplo. Yo rezo para pedirle a algo superior que me baje una información que no me pertenece a mí, como propio de mi biología, sino que es algo fuera. Por eso Chomsky, un gran lingüístico, decía que la abstracción no corresponde a la biología, por lo magnífica que era. Claro, desde ese lugar, fenomenológicamente y linealmente se ve así. Ahora yo les hago una pregunta. Imagínense hace 50.000 años el primer individuo que habló y generó una abstracción, ¿no? El tipo venía, más lineal que un caño, no tenía ni una onda, y de repente, por algo que vamos a ver en los días subsiguientes, genera el habla y el pensamiento no lineal. ¿Saben lo que debe haber dicho, no? Encontré a Dios. Porque vino un punto de vista que no era propio. Entonces cambió la referencia y tuvo un pensamiento no lineal. Eso a lo largo de la existencia nosotros lo hemos denominado le hemos puesto nombres para entenderlo. Dios, el abstracto, el vacío, lo que sea, el doble, el triple. ¿Para qué? Para poder comprender qué es esto no lineal que no me pertenece porque yo soy lo que soy y lo que siempre fui. Entonces, quiero que vean que si yo parto de esta división de la biología, abstracto-concreto, voy a darle una potestad a la abstracción para modificar mi biología. Y siempre voy a estar esperando hacer algo para que esto me modifique esto. Cuando esto es inherente a la biología, porque es abstracto y concreto, el pensamiento no lineal es generado por programas biológicos a nivel de ectodermo, que es lo que vamos a ver el tercer día. No necesariamente tienen que saber qué es ectodermo, pero es la corteza más desarrollada. Ahora, ¿por qué es interesante plantear esto? Yo planteo esto, y esto no es para desvalidar los demás sistemas de referencia, sino para reforzarlos. Porque yo sigo pensando en Dios. Digo, bueno, no es Dios, es un proceso sincrónico. Sé que el sostén es esto y no necesito dejarlo de lado. El sistema que tenga más coherencia va a predominar, que es lo que nos está pasando a nosotros con nuestras terapias. Estamos usando terapias que nosotros pensamos que tienen función, pero no tienen la que pensamos. Y vamos introduciendo otras terapias. Y predomina la que tiene más coherencia. Pero claro, si yo ya tengo 4 o 5 técnicas, quiere decir que todas esas juntas no le están dando la coherencia a lo que yo veo. Por eso necesito anexar linealmente otro contenido. Eso es un pensamiento lineal. Fíjense, ustedes vienen a un taller para ver el pensamiento no lineal. Y yo que les estoy diciendo, no dejen todas sus herramientas, sino cambien la referencia. Si yo cambio la referencia, voy a tener realmente un paquete de herramientas. ¿De acuerdo a qué? A una perspectiva lineal. Pues si viene una persona A, yo sé que él puedo hablarle ciertas cosas, pero de esto ni le hables. Y ahí sí es efectivo. El tema no es efectivo cuando viene, yo no sé bien por dónde van los temas, ¿no? Le hago así, le doy la estampita, protocolo de PNL, árbol genealógico, le damos el agua bendita y lo largamos. Y algo va a pasar ahí. Cuando viene, al próximo le hago el mismo protocolo. Pero no lo hace, entonces ingresamos otra cosa más, otra terapia más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos linealmente incorporando contenido pensando que el aumento de contenido o de métodos o herramientas van a mejorar pensamiento lineal. Lo que yo le estoy postulando es, vamos a un pensamiento no lineal. Vean a la biología con esta sincronicidad y esta no linealidad, que no descarta lo lineal, porque vamos a abordar lo lineal. Va a decir, Pablo, che, si el tipo le hace esto, digo, bueno, hace esto. Pero tenemos que cambiar el foco de la perspectiva. Hay una frase que hace mucho que escuchamos, ¿no? Como que somos seres espirituales desarrollándonos como humanos. Yo digo, ponele, ¿no? Diciendo linealmente, somos seres abstractos, observando un punto de vista de esa abstracción que es desarrollar esto. Claro, hace tiempo.
Claro, y ahí le tenemos que aplicar otra cosa, ¿no? Porque si siento que decís vos, ¿no?, que es correcto, tenemos que decir que esto es un fractal de la Tierra, y después la Tierra el Sol, después el Sol Andrómeda, y vamos a ir, nosotros decir que somos Tierra, ¿no?, por ejemplo, es tan lineal como decir que venimos de papá y mamá. ¿Por qué? Porque yo arbitrariamente le pongo un punto de inicio. Eso es un programa biológico. No está mal, necesitamos abordar la vida planteando punto de inicio y punto de final, si no sería un quilombo. Pero tomar el determinismo de que yo vengo de la Tierra, del Sol, es simplemente poner acotar a lo que es infinito. No está mal. Pero yo tengo que tener la perspectiva, porque acá hay otra cosa. Si yo tomo esta perspectiva de que un principio básico, que todos los elementos están interconectados, sea en la galaxia que sea conmigo, nada de lo que hace este ser humano tiene incoherencia. Eso es un principio básico que es inamovible. Desde esa perspectiva, ¿por qué tengo que ir a un abordaje terapéutico? ¿Se entiende? Salimos de ese lugar de abstracción. Quiero que vean que hay una interrelación de todos los elementos. Y esto me conecta a ser humano, sincrónico, sí, que cerebro y órgano, sí, que se activa sincrónicamente para subir un contexto. ¿Ok? ¿Cuál es la resultante de que yo asuma un contexto? Linealmente, podríamos decir una adaptación a ese contexto. Si salgo, está lloviendo, me pongo una campera. Pero no linealmente, lo que voy a obtener es una comprensión, un entendimiento de un proceso global. Si somos individuales, pero estamos interconectados, mi comprensión es la comprensión de todos, ¿no? Entonces, cada persona que se muere, ¿qué nos está dejando? Un entendimiento, ¿no? El que mata, roba, viola, también nos está dando un entendimiento. Lo que pasa es que yo pongo el juicio ahí. Imagínate lo siguiente, las chicas que están por el tema de ni una menos. Algunos dicen ni una menos. Uno dice es bueno, otro dice mal, otro dice polaridad, otro no polaridad. Mira, yo no sé lo que es, pero esa lo que están haciendo es neurología para todos nosotros. Yo le pongo una observación de que eso no está bien porque la violencia de género es violencia. ¿Qué es la resultante de todo eso? Un entendimiento. Entonces, si ustedes logran tomar esto que les estoy diciendo para sacar el contenido y verlo desde una perspectiva no lineal y decir, bueno, mira, todo lo que está pasando me está dando neurología. Después me meto en conflicto si quiero. Pero con la idea de que lo que está sucediendo no es incoherente. Sí, algo así. ¿Eh? Sí, algo así. Claro, lo que pasa es que no podemos asumir eso, pues yo tengo que asumir eso. Tengo que asumir la muerte de 6 millones de personas, y tengo que asumir la muerte de 30 millones de personas, y tengo que asumir. Y asumir información me modifica ¿qué cosa? La biología. Por tanto, yo tengo que, y acá introducimos otro tema más, los paquetes, los contextos, los paquetes de información los tenemos que ir asumiendo de a poco. Si no, el biológico te manda el cacho. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong rhyme on the wrong day of the wrong week. Used the wrong method with the wrong technique.